Tengan un cordial saludo. Mi nombre es Kevin Dayan Melo. Pertenezco al programa de agronomía. Y a continuación les voy a responder unas preguntas gestionadas por el tutor de la unidad 1, tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Bueno, como primera pregunta nos dice así: explique de qué dependen los tipos de actividad microbiana y la velocidad de esas actividades. En una respuesta mencione tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Como respuesta tenemos que los tipos de actividades microbianas en un ecosistema dependen principalmente de las especies que existan en un lugar, del tamaño de la población y del estado fisiológico de los microorganismos, la velocidad de los nutrientes y condiciones de crecimiento que prevalecen en el ecosistema, como es el caso de la temperatura, el pH y las condiciones osmóticas, como también el carbono y el nitrógeno. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Como tal, la comunidad microbiana está formada por poblaciones de células que viven en asociaciones con otras poblaciones en la naturaleza. Estas cumplen otro papel en el ecosistema, como los procesos de composición de otros organismos que se ven beneficiados, es decir, el ciclo de vida de todos los seres que empiezan por ellos. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Como tal, la riqueza es la cantidad de especies diferentes, especies de la comunidad, y la abundancia es la población de cada especie en la comunidad. Estas dos dependen de la cantidad de nutrientes en el hábitat, es decir, que nos podemos encontrar un hábitat con muchas riquezas microbianas cuando hay muchas especies presentes en una comunidad, pero que a su vez se presentan abundancias cuando encontramos una cantidad de microorganismos de una misma especie en un mismo hábitat. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Bueno, ahí tenemos los aportes de la energía del ecosistema. Como primer fuente principal tenemos el aporte de la energía solar y, la catalización de los nutrientes, la acción de los microorganismos y la fotosíntesis, proceso por el cual realizan las plantas, ¿no? Cuando se logra hacer la catalización de los nutrientes disponibles en el suelo y al aprovechamiento al máximo de la materia orgánica. También tenemos que las bacterias ayudan a la liberación una vez hagan el proceso de nutrificación durante este proceso catabólica que genera energía. Explique el concepto de microambiente empleado el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. Como los microorganismos son pequeños de manera directa, experimentan tan solo un ambiente local reducido. Este pequeño espacio es su microambiente, el cual es un pequeño espacio empleado para su hábitat, es decir, para su hogar. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Esta competencia se da por los recursos existentes en el hábitat, es decir, por las propiedades que éste contiene. Así favorece al que tenga mejor captación y crecimiento. Algunos microorganismos cooperan entre sí, y estos a su vez favorecen la transformación de algunas sustancias que no se podría llevar sola.
Estas asociaciones son supremamente importantes en el ciclo de carbono y en el metabolismo complementario. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación, teniendo en cuenta los microorganismos. Como nos podemos dar cuenta en la imagen, en el horizonte cero, o sea, en la capa como más superficial, encontramos lo que es el montillo y la hojarasca. En el horizonte A, que es la capa de color más oscurito, capa superior del suelo, color oscuro, esta es una capa rica en humus. Y en el horizonte B, que es un color más claro, con menor cantidad de humus, hasta allí penetran las raíces. Y en el horizonte C, que es una capa mucho más clarita, formado por fragmentos de rocas desintegradas sin nutrientes. Defina rizósfera y argumente su importancia. Bueno, la rizósfera es una zona de interacción única y dinámica entre raíces de las plantas y microorganismos del suelo, y es la que se recibe las secreciones vegetales. Esta región especializada está caracterizada por el aumento de la biomasa microbiana y su actividad metabólica. El efecto el efecto de rizosférico es cuando ocurre la interacción de los microorganismos en la rizósfera, causando un efecto positivo en el suelo. ¿Qué región del suelo es más activa desde el punto de vista microbiano? ¿Por qué? La región más activa es la rizósfera, ya que sin duda es de mayor tráfico de actividad microbiana. Es la hora pico de todas las actividades porque es el área donde está el contacto periférico entre el sistema radicular de las plantas y de los microorganismos. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Bueno, las costras biológicas del suelo, conformadas por factores, en especial bacterias, tiene como función fundamental la estabilización del suelo en ecosistema que ha sido o que son desérticos. Esto ocasionado por la baja velocidad en la formación de los suelos. Importante la función que cumplen ellas en la motorización y la roca y la regeneración de los suelos nuevos. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Los principales factores que rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos son la disponibilidad de agua y de nutrientes, el suelo y su localización geográfico, la producción o manejo que se le dé a los suelos y la contaminación del suelo. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en los subsuelos profundos? La especiación alopátrica en el subsuelo está conformada por un número de hábitats microbianas, las cuales se han hecho estudios más o menos en los 100 metros de corteza, pero gracias a la perforación realizada en la actualidad se puede evidenciar que a 3 kilómetros hacia el interior de la Tierra se puede encontrar vida microbiana. Son similares a los que se encuentran en la superficie de la Tierra. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? En cuanto a esto, la diversidad microbiana del suelo
cumple un papel muy importante en el ecosistema al mantener las funciones de la salud del suelo a través de la renovación del carbono y diferentes nutrientes. Pues al ver mayor diversidad microbiana y de biomasa, se puede tener una mayor capacidad para sostener los procesos ecológicos a través de la amortiguación microbiológica, permitiendo la estabilidad del ecosistema. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Eh, en cuanto a esta pregunta, serían las bacterias, que transforman sustancias orgánicas en inorgánicas y viceversa. Las arqueas, que tienen su importancia en la tecnología. Hay metanógenos que son utilizados para producir. Los protozoos, que mineralizan nutrientes haciéndolos disponibles para su uso por las plantas y otros organismos del suelo. También tenemos los hongos, que transforman la materia orgánica de los restos de animales y vegetales muertos en materia inorgánica, como también los virus, ya que se reproducen a sí mismos, es decir, generan copias de sí mismos. Nombre tres factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. En cuanto a esto, serían los tres principales factores que controlan la dinámica de la SMB en diferentes ecosistemas y ubicaciones en el marco climático sería zona, serían el macroclima, la topografía y la calidad del suelo, pH, carbono, nitrógeno y orgánicos, humedad, etc. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Los factores claves que controlan la variabilidad de la biomasa microbiana en los diferentes tipos del ecosistema son la variabilidad climática, los tipos de uso de la tierra, la composición de la vegetación dominante. Estos tienen como objetivo mejorar la conservación de los nutrientes del suelo en forma de un tamaño de SMB más alto debido a la liberación reducida de nutrientes inmovilizados. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando el ejemplo del bosque tropical seco. El principal reservorio de nutrientes en un ecosistema es la biomasa microbial del suelo, la cual juega un papel muy importante en la superficie de las plantas. En el caso de los ecosistemas del bosque seco tropical, su extracción de nutrientes es por medio de las hojas senescentes y su inmovilización en el SMB, el cual constituye la fuente de nutrientes clave disponible para superficies de las comunidades vegetales. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Una proporción más baja del SMB a los nutrientes orgánicos totales del suelo parece indicar una buena fuerza de rehabilitación de tierras degradadas. En consecuencia, la proporción del SMB a los nutrientes orgánicos totales puede considerarse un parámetro confiable para el éxito de la rehabilitación de tierras degradadas, lo cual proporciona una información muy valiosa sobre el progreso de la restauración y el potencial de la productividad de las tierras, derivadas para fines agrícolas. Algunos métodos para la determinación de biomasa microbiana son el peso seco, el peso húmedo, la determinación de ácidos nucleicos, la determinación de nitrógeno, la incorporación de precursores radioactivos,
los recursos microscópicos por efifluorescencia y mediante la determinación del ATP. ¿Por qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la SMB? Esto sucede debido a las bondades que posee la biomasa, ya que es la cantidad de materia viva presente en un ecosistema. Al ver materia viva, esto hace que aumente la vegetación y su restauración va a hacer que aparezcan más especies en el ecosistema. Se recomienda especies de plantas que tengan una alta de producción de biomasa y que favorezca el establecimiento de asociaciones microbianas beneficiosas, como las micorrizas y fijadores de nitrógeno. Esas serían todas las preguntas gestionadas por el tutor. Muchas gracias por su atención.